¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Por fin se te ve. ¿Te tenían secuestrado? No digan nada. Un marido celoso. Gardel, Carlitos Gardel, el zorzal criollo, el morocho del abasto, el que cada día canta mejor. Cada vez canta mejor. Una leyenda del tango que se convirtió en uno de los intérpretes más populares del mundo. De su vida personal se sabe muy poco, de su nacimiento e infancia se tenía total conocimiento porque él mismo lo contaba, hasta su muerte, cuando le deja al mundo terrible fardo, una gran incógnita. ¿Dónde nació Gardel? Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. El hombre porteño, rioplatense. La síntesis de una ciudad, de su canción y de su personalidad. Una ciudad llamada Buenos Aires. ¿Gardel era francés? Uy. Perdona. Uy, sí, vinieron a afanarse a Carlitos. En una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? Porque resulta que Francia también hace puchero. Yo hago puchero, ella hace puchero. Y así arrancamos, que si nació en Uruguay, Uruguay nomás. que si nació en Francia, un quilombo. Aclaro una cosa, no voy a encarar toda la biografía de Gardel. No. Bueno, sí. Bueno, sí, vamos a ver un poco sobre su vida y para ello vamos a empezar por el final, su muerte. ¿Qué? Tengo miedo. Por vos, Roberto. ¿Miedo? Ahora que me espera el éxito, la fama. Pero estás loco. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. 24 de junio de 1935, Aeropuerto Olaya Herrera, Medellín, Colombia. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Gardel y otras 16 personas mueren en un accidente aéreo cuando el avión intenta despegar. Pero se desvía de la pista y choca contra otro avión que estaba esperando su turno para el despegue. Esta foto dentro del avión fue tomada minutos antes del accidente. La odisea a la que tuvo que someterse el cuerpo de Gardel tras su muerte es digna de una película. ¿Para qué tomó aire? Primero es enterrado en Medellín, después lo desentierran para empezar un largo viaje en el lomo de un burro. Después, por carretera, tren y barco. El cuerpo de Carlitos se paseó por los poblados del interior de Colombia. Después va a Panamá, después a Estados Unidos y finalmente llega a la Argentina en barco hacia 1936. Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Suave vino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Carlitos presencia en primera fila un multitudinario funeral en el estadio Luna Park. Lo llevan por toda la avenida Corrientes hasta el cementerio de la Chacarita, donde está hasta el día de hoy en una bóveda junto con su madre. ¿Es su madre? Bueno, no quiero spoilearte nada todavía. ¿Por qué entonces toda esa locura después de su muerte? Para responder a esto, entonces, empecemos por su vida.
la vida artística de Gardel no deja a nadie indiferente. Se consagró en lo más alto en todo el mundo. Sobre la infancia y la adolescencia de Gardel existen discrepancias entre la versión uruguaya y la francesa. Uruguay cree que nació entre 1883 y 1887 y Francia cree que nació en 1890. Pero ambos coinciden en que Gardel vivió al menos desde 1893 en Argentina. Y también coinciden en que Carlitos era un pibe travieso, porque andaba en cuestiones no muy legales, que digamos. Le andaba haciendo el cuento del tío a la gente. Hace un año que dura esto, cada tarde, cada noche. Mentir, jugar, robar. Esto no puede durar siempre. Y cuando termine ya tendrás tiempo para ser decente. ¿Qué le contesto? Decirle que iré a las 11. Quedaron registrados un par de prontuarios policiales en 1904 y en 1915. 2 cajas. A fuerza de andar entre bandidos, se termina por ser vaquiano. Junto a su madre, Carlitos vive en paupérrimas casas de inquilinato o conventillos en el barrio de San Nicolás. En 1914 hace sus primeros mangos como músico profesional y se muda con su madre a un modesto apartamento en el mismo barrio, en la calle Corrientes. Barrio, barrio, perdona si al evocarte se me piensa un lagrimón, que al rodar en tu empedrado es un verso prolongado que te da mi corazón. El amigo y chofer de Gardel, Antonio Sumaje, contó que cuando Gardel ya era famoso, le pedía que lo llevara a los conventillos en los que él había vivido de gurí. Se bajaba y se quedaba mirando la fachada. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Y bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. De pronto, emocionado hasta las lágrimas, volvía a meterse rápidamente en el coche y entonces se quedaba silencioso por un rato muy largo. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Gardel vivía en la calle de los grandes teatros de Buenos Aires y supo sacarle jugo a esto. Fue creciendo artísticamente, pero en ese entonces él no cantaba tango, aunque sí lo bailaba. Su estilo de canto lo construye a partir de la payada y las canciones camperas, también de la canzoneta napolitana y la ópera. Al principio, Gardel cantaba alternativamente en dúo, trío y cuarteto, de manera semiprofesional, hasta que poco a poco se fue decantando por el dúo junto a su amigo el uruguayo, al que le decían el oriental José Razzano, quien fue su compañero durante 14 años, hasta 1925 cuando deciden separarse por un problema en la laringe de Razzano, quien sigue junto a Gardel como su representante hasta 1932. Volviendo a los años en dúo, en 1914 son contratados para cantar en el lujoso cabaret Armenonville de Buenos Aires. ¿Quiere usted cantar con su amigo en nuestra fiesta de mañana? Serán bien pagados. ¿Convenido? Convenido. Les pagaban 70 mangos, 70 pesos la noche. Gardel pensaba que era joda, pensaba que era una paga quincenal, pero no, era la paga por día. Se considera a esta actuación la primera de Gardel de manera profesional. Por cierto, ¿te diste cuenta que puse cabaret y no cabaret? Es que cabaret se escribe en francés. Por estos pagos, nosotros escribimos cabaret. Como yo te digo, viste, porque No conozco un cabaret donde usted se va a chupar los dedos. ¿Un cabaret? ¿Yo deshonrar mis ganas en un cabaret? Eso nunca. Comeremos en familia. La actuación que hicieron fue
tan importante que muchos años después nuestro querido Gardel está en París. París. Y decide escribirle una carta a Razzano. Una carta que cuando leí, la verdad que me re fascinó y la quise poner en este guión porque es una locura. Fuerte en color y en acento. Me transportó a ese momento y me presentó con ese lunfardo, ese típico lunfardo nuestro y esa idiosincrasia tan rioplatense que tenemos nosotros. Te la leo. Mi viejo y querido Pepe, le dice Gardel a Razzano. Ayer estuve 2 horas, entre copas, charlas y jarana, en el garrón de la Rue Fontaine. Es un bodegón como los de Once, ni más ni menos. Pero en estos días se llena de franchutes, de americanos, hasta de japoneses, con un cargamento impresionante de plata. La fiebre del tango los lleva allí. Yo me acordaba de aquel debut del dúo Gardel-Razzano, en el viejo Armenonville. ¿Te acordás del julepe que tenía? Ahora aquí, convertido de repente en un señor, me doy cuenta que, con todas las fulerías que pasamos en el viejo Armenonville, estábamos entre gente igual a nosotros, que sentía el tango tanto como nosotros mismos. Aquí, en cambio, el gotán es una moda pasajera y caprichosa como todas. Entérate, para cantar tangos hay que vestirse de gaucho. Mucho lunfardo que puede significar distintas cosas dependiendo de la época. Ahora sí, volviendo a lo nuestro. Después de la actuación en el Cabaret de Buenos Aires, los contactan para cruzar el charco hacia Uruguay, donde son recibidos como celebridades. Toda la ciudad está empapelada con sus caras. En el repleto teatro montevideano, la gente repetía: tócate otra, Carlitos. Más carudo. Vamos a hacer... ¿Cuál? ¡Toca la balsa! No. Primera vez que Carlitos vivía algo así en toda su vida. Tanto se emocionó aquel día que se puso a llorar en su camarino. En estas vueltas por Uruguay, Gardel manda a hacer un chalet en el barrio Carrasco. Ya frecuentaba la casa de verano frente a la playa Malvin. Casa que, si vos querés, la podés ir a visitar acá frente a la Rambla de Malvin. ¿Qué me decís? Gardel decía siempre que iba a vivir en Montevideo después de jubilarse. Hasta este entonces, Gardel era un indocumentado, así que se hizo documentos falsos para poder viajar a Brasil y así poder hacer una gira. Pero la cosa termina mal. Lo agarra la policía brasileña porque estaba en compañía de delincuentes argentinos que vivían ahí. Sonamos, compadre. Sonamos, viejo. Desenvuelta, bandido. Y bueno, el tango se prestaba para esto. Si conocemos los orígenes del tango, tiene sentido. Ah, ¿que no sabés de dónde viene el tango? Más carudo. Bueno, entonces ¿por qué no te pasás por mi canal y te mirás el video sobre la comparsita El Tango de los Tangos? Ahí te explico el origen del tango. Sigo. Poco antes de las vísperas de Navidad de 1915, Gardel va a celebrar su cumpleaños al Salón de Bailes Palais de Glace, en Recoleta. ¿A celebrar su cumpleaños? ¿Será? Gardel mintió con su edad y su nombre en distintos documentos a lo largo de su vida. He mentido, Alí. Declaró lo que se le cantó. Toda mi vida es una mentira. Quienes sostienen la versión franchute dicen que lo hacía para evitar el servicio militar. La versión uruguaya sostiene que en realidad lo hacía porque andaba siempre en alguna joda y él no quería que lo identificaran si no lo podían arrestar. Mentí siempre. Fui un jugador, fui un ladrón, fui un asesino. Calla. Creer o reventar. La cuestión es que esa noche el ya reconocido Gardel recibe un disparo. ¿Por qué le dispararon o qué pasó después? Nadie sabe. Es todo confuso. La cuestión es que su gran amigo Edmundo Schubert, ¡Criatura estúpida! o como se diga, relata que luego de ese acontecimiento Gardel se va para Tacuarembó a recuperarse. Ahí se encuentra con Cielito Traverso, que estaba escondido por haber matado a uno en el cabaret Armenonville. Esta bala que recibe Gardel será muy importante el día de su muerte, porque aparece en su autopsia, dando pie también a la hipótesis sobre un enfrentamiento armado en el avión que habría causado el accidente que le costó la vida. Acá no estoy profundizando sobre este tema, si no, no terminamos más, pero alrededor de la muerte de Carlitos hay todo tipo de especulaciones, a tal punto que involucra los intereses estratégico-militares de Estados Unidos y Alemania. Hasta
hasta el presidente de Colombia acusó en aquel entonces a los alemanes por la muerte de Carlos. Bueno, Carlitos siempre andaba en cosas raras. Entre caballeros hay siempre manera de entenderse. Cuestión que Gardel ascendía como cantante y en 1917 graba su primer tango, Mi Noche Triste. Siempre llevo mi cochito para tomar con pastelito, como si estuviera vos. Que además fue el primer tango canción de la historia. Chelo, ¿qué es el tango canción? Bueno, mirate el video que te recomendé antes, ahí lo explico eso también. Macarudo. En los siguientes años siguió grabando discos con canciones de ritmos populares y fue agregando de a poco canciones de tango. Mi idea es hacer del tango la base de un gran espectáculo. En base a su enorme laburo, la rompió en toda Europa. Se abrió paso en Madrid, Barcelona y París. París. Consolidó la Gardelmanía. La rompió también en el cine. Hizo como 11 películas. ¿Qué tal le ha parecido? Magnífico. Se fue la última escena. La película ha terminado. Estoy muy contento. Por ejemplo, una de sus más conocidas que fue Las Luces de Buenos Aires, donde además la música fue compuesta por el uruguayo Matos Rodríguez, el autor de La Comparsita. Y te digo la verdad, me las puse a ver todas para sacar material para este video y nada tienen que envidiarles a las porquerías de películas que vemos hoy. Peliculones, están muy divertidas con mucho lunfardo rioplatense, por lo que se las recomiendo, valen la pena. Porque Gardel no era solo un cantor, también fue un muy buen actor, Los videoclips de Gardel fueron material audiovisual pionero en todo el mundo. La rompió en Nueva York junto a... Mary. Present. Peggy. Present. Betty. Present. Johnny. Present. Did you sleep well, baby? Oh, very well. All right. ¿Durmieron bien, muchachas? Yes. Macanudo. Look, New York. New York. Mary, Peggy, Betty, Judy, rubias de New York. Cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Y por supuesto, la rompió también en cada rincón de nuestra hermosa Latinoamérica. Bajo el cielo tropical, su silueta sensual mi pasión. El sol de tu hondo mirar hoy consigue turbar mi corazón. Y justamente fue en su gira por Latinoamérica cuando murió. Y como los grandes, en realidad, nunca mueren, volvemos al nacimiento de Gardel. Llegamos a la parte jodida del asunto. ¿Dónde nació Carlitos? ¿Pero qué sé yo, boludo? Como dije antes, acá se manejan dos hipótesis. La de los franchutes, que también hacen ravioles. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. Y la yorugua, que como todo el mundo sabe... Uruguay es el mejor país, mejor que Francia y mejor que París. Bueno, sí, está bien, no lo dije antes, ¿no? Pero ya como que se notaba. Yo soy uruguayo, por si no te habías dado cuenta. Pero aclaro, yo soy un simple portador de la información. Nada más, nada más. Pero lo hago por el público, para que no se crea estafado. Y por nadie más. Porque nadie más vale la pena. De hecho, tengo que ser justo con los sargentos. Más allá de dónde nació Carlitos, es importante destacar que él era un porteño. Mi Buenos Aires querido. Vivió gran parte de su infancia e hizo su carrera artística en Buenos Aires. Eso es importante reconocerlo. Además, se sabe a ciencia cierta que Gardel eligió nacionalizarse argentino en 1923. También es cierto que nosotros, los uruguayos y los argentinos, somos igualitos, más aún en aquel entonces, cortados por la misma tijera. Somos dos países diferentes. Nuestra forma de hablar, nuestras raíces están íntimamente ligadas. El mago y el tango son rioplatenses de pura cepa. Bueno, arrancamos. All right, let's do it. La hipótesis francesa dice que Carlos Gardel nace en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Pero un verdadero parisino ni se baña ni se llama Carlos. No. ¿Qué no? Se llama Charles Romuald Gardès. Su madre biológica es
Marie Berthe Gardès, y su padre Paul Jean Lasserre, que se fue a comprar cigarros y nunca más volvió. Cuestión que su madre emigró a Buenos Aires cuando Charles tenía 3 años. Al llegar a Buenos Aires, le castellanizó el nombre de Charles por Carlos Romualdo Gardés, y luego adoptó como nombre artístico el de Carlos Gardel. Y por tanto, según los franceses, esos 3 nombres corresponden a la misma persona. Las pruebas documentales que respaldan esta hipótesis son las partidas de nacimiento de Charles Romuald Gardés en Toulouse y el testamento de Carlos Gardel, donde declara ser Charles Romuald Gardés, hijo de Berthe Gardés, nacido en Toulouse. La hipótesis uruguaya dice que Carlos Gardel nace en Tacuarembó, Uruguay, que era lo que Carlos también decía en vida. Probablemente un 11 de diciembre. La madre es María Leila Oliva, embarazada por Carlos Félix Escayola Medina, quien antes se había casado con las 2 hermanas mayores de María Leila. O sea, no dejó títeres con cabeza este tipo, ¿eh? Cuando nace Carlitos, ¿qué pasa? Como Carlos en realidad era un hijo indeseado, la madre y el padre también se van a comprar cigarros. Y Carlos queda sin inscripción. Berthe Gardés, la misma que mencioné en la hipótesis francesista, habría estado en ese entonces por Tacuarembó. Se hace cargo del gurí, pero después vuelve a Toulouse, donde en 1890 da a luz a su hijo Charles Romuald Gardés, quien no es reconocido por el padre porque se va a comprar cigarros. Berthe emigra con Charles Gardés a la Argentina, donde volvió a hacerse cargo de aquel niño uruguayo de Tacuarembó. Por tanto, la hipótesis uruguayista dice que Charles Romuald Gardés, el hijo de Berthe nacido en 1890 en Toulouse, y Carlos Gardel, adoptado por Berthe y nacido varios años antes en Tacuarembó, fueron personas distintas y que finalmente Gardel terminó tomando la identidad de Charles, el hijo biológico de Berthe. ¿Qué pruebas documentales tiene Uruguay respecto a esto? Los documentos uruguayos y argentinos tramitados por Gardel en 1920 y 1923, en los que él mismo declara haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, identificando a sus padres como Carlos Gardel y María Gardel. ¿Qué dice Francia respecto a los documentos uruguayos? Que los documentos de Gardel, en los cuales figura que nació en Tacuarembó, Uruguay, como el registro de nacionalidad gestionado en 1920, su cédula y sus pasaportes, contienen datos falsos aportados por el propio Gardel por no haberse enlistado en las fuerzas francesas para hacer el servicio militar, ni tampoco para luchar por Francia durante la Primera Guerra Mundial. Si Gardel hubiera sido identificado como un ciudadano francés por nacimiento, habría corrido el riesgo de ser llevado a la cárcel por desertor en caso de viajar a Francia o cualquier país que tuviese un tratado de extradición con Francia. ¿Qué dice Uruguay respecto a los documentos franceses? Que el contenido del testamento de Gardel es falso y que se formó como parte de una maniobra legal para que Berthe Gardés, su madre adoptiva, pudiese heredar el patrimonio de Gardel, de acuerdo con las leyes argentinas de aquella época. Crónicas de aquel entonces aseguran que Carlos se presentó durante toda su vida como uruguayo, nacido en Tacuarembó. Siempre lo dijo con orgullo en cada entrevista y lo documentó así en cada trámite oficial. Si bien la hipótesis francesista adjudica esto al hecho de que Carlos quería evitar el servicio militar de Francia, del lado uruguayo dicen que no era necesario hacerlo. Primero porque Carlos no perdería la nacionalidad francesa hasta los 21 años. Y segundo, por ser indocumentado habría podido elegir la nacionalidad francesa o la argentina sin ningún tipo de obligaciones militares para con Francia. Según la versión uruguayista, Carlos en realidad era un indocumentado porque tenía un pasado con un prontuario delictivo y no quería ser identificado y meterse en problemas años después. ¡Sos tan ladrón como yo! Uruguay también ha pedido judicialmente con resultado negativo la exhumación de los restos de Gardel. Conclusión. Gurises, que Gardel mintió a cara de perro no hay dudas. La duda es si lo hizo para no hacer el servicio militar en Francia o para no ser identificado debido a los prontuarios delictivos que cargaba en su espalda. En caso de que el testamento sea legítimo y no haya sido adulterado, ¿acaso también pudo haber mentido Gardel sobre su nombre en el testamento para que su madre pueda heredar su patrimonio? El nombre, Carlos Gardel, es similar al de Charles Gardel, pero también es interesante que haya elegido, cuando hizo los documentos uruguayos,
el nombre de sus padres como el de María y Carlos Gardel, los mismos nombres que el de María Leila Oliva y Carlos Félix Escayola Medina. En lo que no hay dudas es que a Carlos Gardel, previo a su muerte, nunca, pero nunca, se le había cuestionado su nacionalidad. Él siempre fue uruguayo, porque ese nombre, Carlos Gardel, es legalmente uruguayo, nacido en Tacuarembó, y Charles Gardés es legalmente francés. Carlos Gardel no podría ser francés, dado que se debería anular la nacionalidad natural uruguaya y la argentina. Legalmente, Gardel no es francés, sino uruguayo. Esto no es mi opinión, es un hecho. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pareciera que la única salida a todo esto es hacer los exámenes genéticos para comprobar científicamente alguna de las dos hipótesis. El problema es que quienes defienden la posición de que Gardel es francés no quieren dar acceso a dichos análisis. Anda, cántale a Gardel. Hasta entonces, Arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Carlitos es rioplatense. Arrabal amargo metido en mi vida. Es símbolo del tango. Y el tango corre en las venas de nuestra idiosincrasia. Solo a nosotros nos pertenece la gesta de esta historia. Este tipo es el reflejo de nuestra cultura, de nuestro lunfardo, de nuestra música, de nuestro baile y de nuestra tierra. Y en mi opinión, nada tiene que ver Carlitos con lo que pasa a 10.000 kilómetros al otro lado del Atlántico. Él es y será siempre nuestro. Entérate, para cantar tangos hay que vestirse de gaucho. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva. Hasta luego. Muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Goodbye. Adiós, golondrina.